Íconos de Venezuela. Bolívar es el estado más grande de Venezuela. Su capital, Ciudad Bolívar, es una de las ciudades del país que encierra más historia en sus calles, plazas y museos. Conocida anteriormente como Angostura por estar en uno de los lugares donde el soberbio Orinoco es más angosto. Es también el lugar donde se levantan dos íconos de ingeniería de Venezuela y el mundo, los puentes Angostura y Orinoquia. Yo soy Milagros Casas y les doy la bienvenida a una nueva edición de Íconos de Venezuela. Ciudad Bolívar está situada sobre una colina a 54 metros sobre el nivel del mar, a orillas del río Orinoco y a 422 kilómetros de su desembocadura, en la parte más angosta del río. Fue fundada por Antonio de Berrío el 21 de diciembre de 1595. Luego fue mudada en 3 ocasiones y en 1764 asentada definitivamente. Eligieron para su fundación un cerro rocoso donde el río se hace más angosto, de allí Angostura, siendo su nombre completo Santo Tomé de la Guayana de la Angostura del Orinoco. El 31 de mayo de 1846, por decreto de la República, en honor al libertador Simón Bolívar, se cambió el nombre de Angostura por el de Ciudad Bolívar. Es una de las pocas ciudades que aún conserva su arquitectura colonial y se caracteriza por tener de escenario principal el hermoso río Orinoco. En el estado Bolívar, específicamente en su capital, se suscitaron hechos realmente importantes para la historia de Venezuela. Debido a su ubicación, en los años anteriores a 1795, el lugar sufrió las embestidas de piratas y corsarios que buscaban el dorado. En 1800 fue visitada por Alejandro Humboldt, quien la describió como una apacible ciudad bordeada por un caudaloso río y uno de los lugares más ricos en fauna y flora que hubiese visitado. Angostura siempre fue uno de los puntos neurálgicos en todo lo que fue el desarrollo de los sucesos independentistas. Es así como el 19 de abril de 1810 repercutió con el desconocimiento de la Junta Suprema de Caracas y la autoridad de Angostura dependió de la Junta Provisional, hechos profundamente influenciados por el obispo José Ventura Cabello. Angostura, por su estratégica ubicación, representó un lugar difícil de conquistar en la lucha por la independencia. En 1817, luego de muchos intentos y batallas, las tropas, al mando de Bolívar y Piar, logran vencer el reducto realista y toman la ciudad, instalando en ella la Jefatura Suprema de la República el 15 de octubre de 1817 e incorporando la provincia de Guayana a la República de Venezuela. Al día siguiente, el general Piar fue fusilado en la Plaza Mayor según el dictamen de un juicio. El 20 de noviembre de 1818, Bolívar presidió una gran asamblea cívico-militar donde se aprobó la declaratoria de la República de Venezuela contra la eventual intervención de las potencias de la Santa Alianza de España. El 15 de febrero de 1819, Bolívar instaló el Segundo Congreso de Venezuela con su discurso de Angostura, donde funda la Gran Colombia. Entre 1818 y 1820 se imprimió allí el Correo del Orinoco, el primer periódico editado en Venezuela y órgano de divulgación de las fuerzas patriotas. En las calles del casco histórico de Ciudad Bolívar aún se puede respirar el aire de la colonia, mientras se recorren sus bellas calles empedradas y se observan las antiguas construcciones que la rodean y que la convierten en una de las joyas arquitectónicas más ricas y bellas del país. Bueno, Ciudad Bolívar significa no solamente para mí, para todos los bolivarenses, pues esta es la capital, ¿no? Los bolivarenses la definen como la capital eterna de Guayana, ¿no? Y que es la madre de todos los pueblos de Guayana. Ciudad Bolívar es importante desde el punto de vista histórico porque aquí nació prácticamente la Tercera República, aquí se celebró el segundo Congreso Constituyente de Venezuela, después del Congreso de Caracas, ahora va a cumplir 200 años. Se celebró el segundo Congreso Constituyente aquí. La Asamblea Constituyente de Caracas sancionó la Constitución, una Constitución federalista, muy semejante a la norteamericana,
Y la constitución del Congreso de Angostura fue una constitución centralista, ¿no? Pero esa constitución nunca entró en vigencia debido a que Bolívar, después del paso de los Andes, que libertó a la Nueva Granada, reunió a la Nueva Granada con Venezuela y fundó la Gran Colombia. Entonces hubo que nombrar un nuevo Congreso para una tercera constitución, que fue la Constitución colombiana, de la República de Colombia. De manera pues que para los bolivarenses, desde el punto de vista histórico, Ciudad Bolívar, la capital, tiene gran importancia. Desde el punto de vista social también, porque prácticamente la sociedad guayanesa nació aquí. Y esta es la sociedad que tiene más tiempo, más años. Esto es una cultura ya muy estabilizada, muy distinta a la de Ciudad Guayana, que es una cultura que apenas tiene un poco más de 40 años, ¿no? Y aquí pues hay tradición, hay costumbres. Entonces, esa es la importancia desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico de Ciudad Guayana. Ciudad Bolívar ha sido postulada Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO y declarada Monumento Histórico Nacional. Es en este montículo fortificado, conocido como casco histórico, donde nos hierve la corriente vital de la patria. Andando por esas calles que cuentan cómo desde la Plaza Bolívar, otrora Plaza Mayor, el Libertador proclamó a Ciudad Bolívar, capital de la nueva república, en 1817. Actualmente, encontramos un monumento a Bolívar y 5 figuras que representan los países libertados: Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. A 4 cuadras de esta plaza encontramos la apacible Plaza Miranda, desde donde apreciamos una vista del Fortín del Samuro, construido en lo alto del cerro del mismo nombre, en un área de 5 hectáreas hoy convertido en parque. Aquí se escenificó la Batalla de Ciudad Bolívar, que sepultó las escaramuzas de la Guerra Libertadora en 1903. Alrededor de la también llamada Plaza del Martirio, bautizada así luego del fusilamiento más cuestionado de la gesta independentista, permanecen como testigos silentes del sobrevenir histórico la Casa de los Gobernadores, la catedral dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, patrona de la ciudad, la Casa de la Real Intendencia y la Casa del Congreso de Angostura. Fue en esta última donde el Libertador pronunció el discurso inspirador necesario para emprender la campaña libertadora de la victoria. En aquel salón de 7 ventanas expuso su proyecto de constitución basado en los más nobles principios de la justicia, la moral, la paz, la igualdad y la libertad para asignar el gobierno popular que debía imperar, enemigo de la corrupción, la anarquía y la culpa. Pensamientos que expresaban los más altos ideales para una patria que comenzaba a desterrar el yugo colonizador y que fueron escritos para orgullo del gentilicio bolivarense en la Casa de San Isidro, ubicada al final de la arborizada avenida Táchira. Esta típica casa campestre de la época colonial, perteneciente a la familia Cornieles Vélez, que ostentaba un hermoso árbol de tamarindo donde el Libertador amarraba su caballo, albergó al padre de la patria entre los años 1818 y 1819. Una obra gloriosa que tuvo como vocero al Correo del Orinoco, órgano periodístico que nació por voluntad del Libertador para constituirse en la artillería del pensamiento y que encontró en la familia Cornieles Vélez el servidor necesario para instalar en uno de sus inmuebles, actual Museo de Ciudad Bolívar, la imprenta traída desde Trinidad en 1817 para editar el primer periódico libre de Venezuela y paladín de la gesta emancipadora, bajo las manos del tipógrafo inglés Andrés Roderick. Este instrumento, considerado por algunos como el más eficaz de la diplomacia libertadora, acuñó en su editorial el Ideario Republicano. Somos libres, escribimos en un país libre y no pretendemos engañar al público. Entre la ciudad histórica y la nueva ciudad se encuentra el Museo de Arte Moderno Jesús Soto. El museo nace por el deseo del mismo ilustre artista venezolano de promover el arte y la cultura en su tierra natal. Este moderno centro de arte es una evidencia de la calidad humana de Jesús Soto, quien quiso darle a las nuevas generaciones lo que él no tuvo:
museos y referencias visuales que sirvieran de fuente de inspiración y que ayudaran a comprender el fenómeno del arte. El diseño del museo se lo debemos a otro gran maestro de las artes venezolanas, el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. En esta obra se refleja, una vez más, su capacidad creadora, capaz de integrar el diseño arquitectónico con la pintura, la escultura, el paisaje y el hombre. En el museo se exhiben importantes obras de la colección particular del maestro Soto durante los años 50 y 60, durante su estadía en Europa. Se pueden apreciar obras de tendencia artísticas como el estructuralismo, el neoplasticismo, el arte óptico, el cinético, el monocromático, arte geométrico y arte concreto, entre otros de más de 130 artistas de todo el mundo. Además de importantes obras del propio Jesús Soto, que tiene 3 salas exclusivas para sus creaciones. En los jardines se pueden disfrutar distintas obras que, combinadas con el paisajismo y la propuesta arquitectónica, enriquecen aún más la experiencia que se vive en toda la visita al museo. El segundo puente sobre el río Orinoco, o Puente Orinoquia, como fue bautizado el día de su inauguración por el presidente Hugo Chávez, el 13 de noviembre de 2006, es un puente atirantado de hormigón y acero, una de las obras de infraestructura más importantes de la zona. Fue construida cerca de Ciudad Guayana, en el sur de Venezuela. Une a los estados Bolívar y Anzoátegui, convirtiéndose en la segunda estructura en ser levantada sobre el río Orinoco, después del puente de Angostura. La obra fue coordinada por la Corporación Venezolana de Guayana y ejecutada por la empresa brasileña Odebrecht y el Ministerio de Infraestructura. Constituye un sistema vial mixto que también conecta a la región con el estado Monagas. La decisión final de construcción comienza por órdenes del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el año 2001. El diseño del puente viene de la mano del legendario ingeniero guayanés Paul Lutz-Garden. La compañía constructora es la brasileña Odebrecht y el capital en su mayoría provino del Estado venezolano a través del Fondo de Desarrollo Nacional. Tiene una extensión de 3.156 metros, 4 torres principales de 120 metros de altura, 39 pilas, 2 estribos, 388 pilotes, una altura libre sobre el nivel de aguas máxima de 40 metros y un ancho total del tablero de 24,7 metros, con 4 canales de circulación más una trocha ferroviaria. El puente mixto, carretero ferroviario, sobre el río Orinoco es de tipo atirantado con configuración de abanico y torres en forma de H. Sin obviar cuánto pueden influir los puentes sobre el Orinoco en la revolución industrial de la zona, hay quienes consideran que las estructuras son primordialmente sinónimos de calidad de vida. Las estadísticas turísticas apuntan que durante los últimos años se ha pasado de recibir 66.000 turistas a 800.000, y la mayoría de ellos hacen uso del puente Orinoquia para entrar a Guayana, camino a la Gran Sabana, población fronteriza con la República Federativa de Brasil. Y es por ello que, sin duda, el segundo puente sobre el Orinoco es un puente de integración. El auge turístico que ha provocado el puente Orinoquia es directamente proporcional al incremento de los hospedajes, que pasaron de 5.000 a 22.000. El mismo día que fue inaugurado el segundo puente sobre el río Orinoco, en el mes de noviembre del año 2006, se comenzaron los trabajos del tercer puente que se llamará Puente Mercosur. Este puente es una obra de infraestructura tipo carretero ferroviario y unirá a las poblaciones de Caicara del Orinoco en el estado Bolívar con Cabruta en el estado Guárico. Una vez construido, permitirá reforzar las actividades económicas. La integración de transporte fluvial y terrestre facilitará el traslado de insumos y productos industriales hacia todo el país y naciones vecinas como Brasil y Colombia. El nuevo puente es una estructura tipo atirantada de 2 pisos, con un diseño moderno de 4 canales de circulación vehicular en su parte superior y un canal ferroviario en su parte inferior, con 2 torres en concreto reforzado en forma de diamante de 145 metros de alto, 20,2 metros de ancho y una longitud total de 11,1 kilómetros.
La estructura es mixta, de acero y concreto de alta calidad, y el sistema vial completo comprende 122 kilómetros, si se incluyen las carreteras de acceso necesarias para conectar al puente con los estados Guárico y Bolívar.